Buda, el hombre que se sentó y cambió el mundo. En algún punto de lo que hoy llamamos Nepal, un lugar de montañas tan altas que hasta las dudas necesitan oxígeno, nació un niño llamado Siddhartha Gautama. Era aproximadamente el siglo VI a.C., una época donde la gente aún pensaba que los árboles tenían alma y las vacas currículum espiritual. Su nacimiento fue anunciado por sueños, luces y otros fenómenos que, si ocurrieran hoy, acabarían en un canal de misterio de YouTube. Dicen que su madre, la reina Maya, soñó con un elefante blanco que le entraba por el costado derecho, una metáfora que el psicoanálisis no ha querido tocar. Poco después, nació Siddhartha, en un jardín lleno de flores y testigos emocionados. Su padre, el rey Suddhodana, estaba encantado, no porque hubiera nacido un santo, sino porque había asegurado la línea sucesoria, y con suerte, alguien que heredara su colección de taparrabos de lujo. Desde el principio, el niño prometía. Tenía una calma inquietante, esa mirada de quien ya lo sabe todo, o al menos sospecha que nada vale tanto como parece. Los sabios de la corte lo examinaron y concluyeron que sería o un gran rey o un gran iluminado. El padre, que solo entendió la primera opción, decidió blindarlo contra toda posibilidad de iluminación. Así nació la burbuja dorada de Kapilavastu, una especie de parque temático del bienestar. Siddhartha creció rodeado de jardines, perfumes, músicos y comida sin final. No conocía el dolor, ni la vejez, ni la enfermedad. Su único sufrimiento era elegir entre té o leche de cabra tibetana al desayuno. El rey pensaba, si no ve la miseria, no la imaginará. Lo cual, por supuesto, demuestra que los padres sobreprotectores existían mucho antes del wifi. Pero el universo, que es especialista en arruinar planes perfectos, tenía sus propios algoritmos. Un día, Siddhartha salió del palacio con su auriga, Chana, y lo que vio cambió para siempre la interfaz de su conciencia. En un paseo improvisado, encontró tres cosas que no estaban en su catálogo vital. Un anciano, un enfermo y un cadáver. A esa trilogía demoledora la humanidad la conoce como lunes por la mañana. Para Siddhartha, fue el principio del colapso del sistema operativo interior. Se dio cuenta de que todo lo vivo envejece, enferma y muere. Incluso los príncipes. Incluso los que desayunan miel de loto. De regreso al palacio, vio también algo que no esperaba, un asceta, un hombre flaco, casi traslúcido, que caminaba sereno, como si no le importara haber perdido la contraseña del mundo. En ese rostro vio algo que ni el oro ni los jardines le habían dado: paz. Esa noche, mientras todos dormían y los perfumes se mezclaban con el canto de los grillos, Siddhartha decidió fugarse. Dejó atrás esposa, hijo y herencia. Montó su caballo y cruzó los muros sin mirar atrás. No por falta de amor, sino porque sabía que si miraba, la duda lo haría prisionero. El príncipe se cortó el cabello, el equivalente antiguo de borrar el perfil de Instagram. Cambió sus ropas finas por harapos, y se internó en los bosques. Buscaba algo que aún no tenía nombre, la verdad sin maquillaje. Durante años, vagó entre gurús, ascetas, charlatanes y yogis profesionales. Aprendió de todos y los agotó a todos. Algunos le enseñaban a dejar de comer, otros a dejar de pensar. En poco tiempo, Siddhartha dominó el arte de no necesitar casi nada, excepto respuestas. Su cuerpo se volvió una sombra, un mapa de huesos y silencios. Los campesinos que lo veían pasar pensaban que era un fantasma con hambre. Pero en su interior, la mente se volvía clara, como un lago sin viento. Hasta que un día comprendió algo tan simple que parece una broma:
el exceso y la carencia son la misma trampa. Así nació la idea del camino del medio, algo tan revolucionario como decir que el equilibrio sirve más que los extremos. Ni lujo ni martirio, coherencia. Un amanecer, Siddhartha se sentó bajo un árbol, una higuera, aunque los folletos turísticos luego la llamaron árbol Bodhi, que suena más místico. Juró no levantarse hasta entender el sentido de todo. Y lo hizo. Los textos dicen que en esa noche vio desfilar todos sus pensamientos, miedos, pasiones y vidas pasadas como si Netflix le hubiera liberado todas las temporadas de su karma. Luchó con el deseo, con la ignorancia, con los demonios interiores que susurraban rinde la mente, rinde el cuerpo. Pero Siddhartha no se rindió. Cuando la primera luz del alba rozó las hojas del árbol, despertó. No en el sentido poético. Literalmente. Despertó como si hubiera salido del sueño más largo del mundo. Había entendido algo que no cabía en palabras. Desde entonces, el príncipe dejó de ser príncipe y pasó a ser conocido como Buda, el iluminado, el que comprendió que todo nace, cambia y muere, y que resistirse a eso es la causa de todo sufrimiento. Cuando se levantó, no había rayos ni coros de ángeles. Solo un tipo flaco, sonriente, con los pies llenos de polvo y una calma que podía romper el ruido. Y así, en la mitad del silencio, comenzó una revolución sin ejércitos. Lo curioso de Buda es que no quería fundar una religión. Ni templos, ni jerarquías, ni cuentas oficiales en redes espirituales. Solo quería que la gente entendiera que la vida duele menos cuando uno deja de agarrarla tan fuerte. Pero claro, eso de enseñar a soltar terminó generando el mayor movimiento espiritual del planeta. Ironías del karma. Después de su iluminación bajo el árbol, Buda se quedó callado varios días. No por marketing, sino porque explicar lo inexplicable tiene sus complicaciones. Imagina intentar contarle a un pez cómo es el aire. Pero la compasión, esa rara mezcla de lucidez y ternura. Pudo más. Decidió hablar, aunque sabía que lo iban a malinterpretar. Así fue como un día, en el Parque de los Ciervos de Sarnath, dio su primer discurso. Los 5 antiguos compañeros de ayuno, que lo habían dejado por blando, lo escucharon con la cara de quien ve a un ex que ahora da charlas TED. Buda habló del camino del medio, de las 4 nobles verdades y de algo que hoy llamaríamos una versión beta del mindfulness. Las 4 verdades, traducidas al lenguaje de ahora, serían más o menos así. 1. La vida duele. No siempre, pero lo suficiente. 2. El dolor tiene causa. Spoiler, casi siempre es el deseo. 3. El deseo puede detenerse. 4. Hay un método para hacerlo sin necesidad de wifi ni tarjetas de crédito. Y ese método se llama Noble Camino Óctuple, que suena complicado pero básicamente enseña a pensar, hablar y actuar sin hacer daño. Lo que cualquier terapeuta te diría después de 5 sesiones, él lo resumió en 8 líneas y sin cobrarte. Pronto, su mensaje empezó a propagarse. La gente se acercaba de todas partes, campesinos, mendigos, reyes, prostitutas, soldados y hasta algún que otro filósofo con complejo de influencer. Todos querían aprender a sufrir un poco menos. Buda, con la paciencia de un maestro de primaria, repetía una y otra vez que la raíz del problema no es el mundo, sino cómo lo miramos. Su forma de enseñar era peculiar, nada de dogmas, ni castigos eternos, ni amenazas. Si alguien le preguntaba algo, respondía con otra pregunta. No para confundir, sino para que el otro pensara.
Era como un terapeuta zen con buen sentido del humor. Una vez, un hombre se acercó furioso y le escupió a los pies. Los discípulos se indignaron, pero Buda, imperturbable, sonrió y dijo: ¿qué regalo recibe aquel a quien no se lo aceptan? El hombre, desconcertado, no supo qué decir. Entonces, añadió Buda, tu ira te pertenece. No es mía. Y ahí quedó fundado el servicio de atención al cliente emocional más eficiente de la historia. Otro día, alguien le preguntó si los dioses existían. Buda miró al cielo, luego al barro, y contestó: ¿te hace mejor persona la respuesta? El discípulo no supo qué decir. Entonces vuelve cuando necesites preguntar de verdad. Así, sin templos ni himnos, fue creando una ética del sentido común. La revolución no era destruir imperios, sino desactivar el ego. Mientras otros maestros hablaban de cielos y castigos, él hablaba de cómo no tropezar con uno mismo todos los días. Los reyes empezaron a invitarlo a sus cortes. Algunos por fe, otros por moda. Hablar con Buda daba prestigio. Pero él no se dejaba deslumbrar. Dormía en el suelo, comía lo que le daban y caminaba sin escoltas. En una ocasión, un ministro quiso hacerle un monumento en oro, pero él se negó. El oro no enseña. Solo brilla. Por donde pasaba, fundaba comunidades de monjes y monjas, porque sí, aceptó mujeres, algo que en aquel tiempo era tan revolucionario como ponerle ruedas a un templo. A todos les daba la misma instrucción: no creas nada porque lo diga yo, compruébalo por ti mismo. El mensaje se volvió viral. En pocos años, los seguidores se contaban por miles. Algunos lo entendían, otros lo adoraban. Unos cuantos lo imitaban y no faltaron quienes lo convirtieron en estatua mientras aún respiraba. Buda, que veía todo eso con una sonrisa resignada, decía: cada uno ve lo que puede, no lo que quiere. Pasaron los años. Su cuerpo envejeció, pero su calma seguía intacta. A veces, sus discípulos le pedían que hiciera milagros, y él respondía: el milagro es entender que no hacen falta. Su enseñanza viajó de boca en boca, cruzando montañas, desiertos y siglos. Cuando murió, según los textos, en un bosque de Kushinagara, comiendo un plato de hongos algo sospechosos, pidió que no lloraran. Todo lo compuesto está destinado a disolverse. Esforzaos con diligencia. Y se fue como había vivido, en silencio, sin dramas, dejando un eco más fuerte que cualquier grito. El Buda que se reiría de sus propias estatuas. A estas alturas, Siddhartha Gautama ya era famoso. No en el sentido moderno de tener una legión de fans en TikTok, sino en el sentido antiguo: miles de personas caminaban semanas solo para escucharlo decir no te aferres. Era el influencer de la serenidad, el primer gurú sin publicidad. Su mensaje cabía en una frase y aún así la gente lo malinterpretaba. Después de su muerte, sus discípulos, con la mejor intención del mundo y la peor precisión posible, empezaron a escribir todo lo que recordaban. Cada uno tenía su versión. Uno decía que había sonreído, otro que había flotado, otro que se había vuelto arcoíris. Nadie coincidía, así que fundaron escuelas para discutirlo durante siglos. Así nacieron las ramas del budismo: Theravada, Mahayana, Vajrayana y otras que suenan más a nombres de festivales de música espiritual que a tradiciones filosóficas. Con el tiempo, el Buda dejó de ser el hombre que enseñaba a mirar la realidad y pasó a ser una lámpara de incienso, un símbolo de buena suerte y un imán para monedas en fuentes de los jardines zen.
Si se le pudiera preguntar al original, probablemente diría algo así como: si tienes que frotarme para conseguir dinero, no entendiste nada. Pero eso es lo bonito de los mitos: nacen humanos, mueren divinos y luego acaban en Amazon. En la Edad Media, sus enseñanzas viajaron a China, Corea y Japón. Allí se mezclaron con el taoísmo, la poesía y el té. En China lo imaginaron gordo y feliz, el budai, el monje sonriente con barriga que promete fortuna. Un giro interesante para un hombre que pasó años comiendo raíces y aire. Más tarde, los monjes japoneses destilaron su filosofía en el Zen, una mezcla de disciplina y paradoja. En el Zen, si preguntas ¿qué es Buda?, te pueden responder el ciprés del jardín o darte una bofetada iluminadora. La idea no es ser grosero, sino recordarte que la verdad no está en las palabras, sino en el presente. El mensaje original: que el sufrimiento nace del deseo y que la libertad está en dejar ir, se volvió global. En Occidente, donde tenemos talento para convertir todo en terapia o decoración, el budismo entró por la puerta del gimnasio espiritual. Hoy puedes encontrar budas en spas, restaurantes veganos y tiendas de yoga con frases tipo respira, suelta, sonríe. Buda diría: sí, pero también barre tu mente, no solo la alfombra. Sin embargo, más allá del incienso y las postales, su filosofía sigue siendo una de las más racionales que la humanidad haya producido. No promete cielo ni castigo, ni necesita intermediarios. No exige fe, solo atención. Y eso, en un mundo lleno de ruido, es casi subversivo. Una de las anécdotas más curiosas cuenta que, poco antes de morir, un discípulo le preguntó qué sería de la comunidad sin su guía. Buda lo miró con la serenidad de quien ya lo había visto todo y respondió: sed lámparas para vosotros mismos. Es decir, deja de buscar gurús, el próximo Buda está dentro, no en Instagram. Durante siglos, sus cenizas se dividieron en reliquias que los reinos disputaban como si fueran NFT sagrados. Cada país aseguraba tener el diente auténtico de Buda. Si los juntáramos todos, habría suficiente para montar una dentadura completa y media. Pero ese afán de posesión solo confirma que los humanos somos especialistas en apegarnos incluso a quien nos enseñó a no hacerlo. Y aún así, la figura de Buda se mantuvo inmortal. No por milagros, sino porque enseñó algo que no caduca, que el sufrimiento existe, pero no tiene la última palabra. Que la felicidad no es euforia, sino claridad sin miedo. En cierto modo, fue el primer terapeuta universal, el pionero del bienestar sin factura. Hablaba de la mente como un campo que hay que cultivar con paciencia, no con prisa. Si viviera hoy, probablemente daría cursos online, pero sin cobrar suscripción. Muchos siglos después, científicos, psicólogos y filósofos han terminado llegando al mismo punto. La realidad es impermanente y resistirse a eso solo agrava el dolor. Así que Buda tenía razón. Lo supo sin telescopios, sin algoritmos y sin inteligencia artificial. Solo con observación, silencio y un corazón dispuesto a mirar sin miedo. Lo que queda cuando se apaga la vela. Si hay algo que impresiona de Buda no es que alcanzara la iluminación, sino que decidiera compartirla. Pudo haberse quedado bajo el árbol, sonriendo a los pájaros, pero prefirió volver al ruido para enseñar a los demás a escucharse. Al final, su vida se resume en un gesto simple: sentarse. En un mundo que corre, huye y compite, sentarse es el acto más radical que existe. Por eso, cada vez que alguien respira, observa y no reacciona, el Buda no está en un templo ni en una estatua, está ahí,
sentado en silencio, dentro del que entiende que la paz no se encuentra, se cultiva.